Assalamu alaikum. Un saludo, queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamed. Comenzamos la sexta parte del precioso libro El Néctar Sellado. Os recuerdo que en la primera parte hablamos del nacimiento, la infancia, el casamiento y las primeras revelaciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En la segunda parte habla desde las primeras persecuciones, pasando por las emigraciones e islamización de Hamza y Omar, entre otros. En la tercera parte comenzaron con la disolución del pacto del boicot, entre muchas otras cosas. La cuarta parte comenzó con una denuncia que hizo un demonio sobre el juramento. También se prepararon para combatir los Ansar con los Quraysh y la emigración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Meca a Medina, y también las primeras etapas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la ciudad de Medina. La quinta parte comenzó con los primeros grandes conflictos sangrientos, también la gran batalla de Badr, y para finalizar unas incursiones militares entre Badr y Uhud. Esta sexta parte comienza con la gran batalla de Uhud, con muchos detalles donde se producen los momentos más difíciles de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre muchos otros detalles importantes de su vida. La quinta parte comienza así, Bismillah, y dice: la batalla de Uhud. La derrota en Badr afectó el orgullo de los Quraishíes. La palabra venganza era repetida por toda la Meca. Los Quraysh comenzaron a prepararse para lanzar un ataque. Emisarios fueron enviados a todas las tribus para invitarlos a que se sumen con ellos en contra de los musulmanes. Se la arreglaron para ganarse el apoyo de dos tribus muy famosas, Kinana y Tihama. La caravana liderada por Abu Sufyan, la que había escapado a los musulmanes, contaba con 1.000 camellos y 50.000 dinares. Esto lo utilizaron para contribuir a equipar al ejército. El noble Corán hace referencia a este acontecimiento y dice así: ciertamente los incrédulos gastan sus riquezas para apartar a la gente del camino de Allah. Las gastarán y después se tendrán que lamentar por ello, siendo además vencidos. Surah 8, ayat 36. Quraysh precipitó y aceleró los preparativos para enfrentar a los musulmanes en una batalla definitiva. Los Quraishíes decidieron llevar con ellos a sus mujeres para que los estimulen a pelear con hombría. 3.000 guerreros, 3.000 camellos y 15 mujeres, todos marcharon hacia Medina. El comandante en jefe era Abu Sufyan. El líder de la caballería fue Khalid ibn Walid. Mientras tanto, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib seguía muy de cerca todos los movimientos militares e informó, enviando un mensaje al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que estaba en Cuba. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leyó la carta. Este volvió rápidamente a Medina y se reunió con los Ansar y Muhajirón para consultarles sobre las medidas más convenientes a seguir. Todos los hombres se armaron. La esposa de Abu Sufyan sugirió que desentierren la tumba de la madre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que era Amina, pero los líderes del ejército no aceptaron, temiendo las graves consecuencias. Una patrulla de reconocimiento detalló los movimientos del ejército de la Meca. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam convocó a una reunión para consultar e intercambiar puntos de vista. Les informó acerca de un sueño que tuvo y dijo: por Allah, he soñado
Le imploro a Allah para que sea un sueño beneficioso. He soñado con vacas sacrificadas y que había ranuras en la punta de mi espada y que insertaba mi mano con una armadura inmune. La interpretación de vacas era que algunos de sus hombres iban a morir, y acerca de ranuras en la punta de mi espada significaba que un pariente suyo iba a ser dañado. Opinaba que debían dejar al enemigo en el campo abierto para cansarlos, y así los musulmanes no correrían peligro. Abdullah ibn Ubay, el líder de los hipócritas, quien concurrió a la asamblea como un jefe de Al-Jazrai, apoyó el plan del profeta sallallahu alaihi wasallam, buscando su beneficio personal. No quería pelear. Sin embargo, fue la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala que hizo descubrir su intención en público y lo dejó en vergüenza por primera vez. Lo reconocieron en uno de los momentos más críticos de sus vidas. Uno de los compañeros más honorables del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: «Oh mensajero de Allah, por mucho tiempo estuvimos esperando este día y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que se acerque ese día a nosotros. Gracias a Allah, es hora de combatir». Hamza ibn Abdul Muttalib, el tío paterno del profeta, estaba de acuerdo y era de aquellos que con entusiasmo le sugirió que salgan para enfrentar a los incrédulos. Le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: «Por Allah, aquel que te envió el libro, no probaré ninguna comida hasta combatirlos con mi espada fuera de Medina». Luego decidieron salir a enfrentar al enemigo fuera de la ciudad, en Uhud. Ascendiendo al mimbar el viernes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: «Si sois firmes, seréis ayudados con el poder del más poderoso». Después les dijo a sus hombres que estén listos para combatir. Dirigió la oración de la tarde con una enorme cantidad de gente. Después entró a su casa acompañado de sus dos amigos, Abu Bakr y Umar. Le ayudaron a ponerse su vestimenta de guerra. Tomó su espada y salió a ver a su gente. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salió, dijeron: «Oh mensajero de Allah, no queremos discrepar contigo. Eres libre de hacer lo que quieras. Si decides permanecer en Medina, nos quedaremos a tu lado». Pero el mensajero de Allah dijo: «No es propio de un profeta que se ha puesto su armadura, que se la quite hasta que Allah decida entre él y su enemigo». El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dividió su ejército en 3 batallones. El primero era el batallón de los Muhajirun, el segundo el batallón de los Ansar de Aus, y el tercero era el batallón de los Ansar del Hazarain. No se permitió a los que se consideraban que no estaban en condiciones o que eran demasiado jóvenes que peleen. Antes del amanecer, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partió. Estuvieron bastante cerca del enemigo. Se podían ver mutuamente. En ese momento, Abdullah ibn Ubay, el hipócrita, se rebeló contra los musulmanes. Un tercio del ejército le siguió y dijo: «No sabemos por qué tenemos que morir». No era la verdadera causa de su deserción. Si no hubiese sido por Allah subhanahu wa ta'ala, el complot de los hipócritas hubiese tenido éxito. Y dice Allah en el Corán: «Cuando 2 grupos de los vuestros empezaron a flaquear, pero Allah era vuestro protector». Y que en Allah pongan su confianza los creyentes. Sura 3, ayat
122. Abdullah ibn Haram les dijo: que Allah os aleje, enemigos de Allah. Allah es suficiente para su profeta. Después de la rebelión y deserción de los hipócritas, el número de soldados disminuyó a 700. Cuando pasaron por el huerto de Marba'a ibn Kaysi, que era un hipócrita ciego, al enterarse que era el ejército del profeta, comenzó a tirarles tierra en sus rostros. Debido a esto, intentaron matarlo, pero el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: no lo matéis, su corazón y su vista están ciegos. Subhanallah. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, debajo de la colina de Uhud, ubicándose en la ladera del valle, acampó. De esa manera, el enemigo quedaría entre los musulmanes y Medina. El mensajero de Allah movilizó a su ejército y lo alistó en 2 filas para prepararlos para el combate. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a uno de sus compañeros: alejad a los jinetes del enemigo, lanzándoles flechas, así no nos atacarán por la retaguardia. Y agregó: defended nuestras espaldas, si veis que nos están matando, no vengáis a socorrernos, y si nos veis ganando, no os unáis a nosotros. Y si veis que hemos vencido al enemigo y los aplastamos, no abandonéis vuestras posiciones hasta que envíe por vosotros. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, bloqueó el único medio posible que tenía el enemigo para rodear a los musulmanes. La función de Az-Zubayr era enfrentar a los jinetes liderados por Khalid ibn Walid. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seleccionó al grupo más valiente para que esté a la vanguardia del ejército. Se destacaban por su valor, coraje y predisposición. Por eso equivalían a miles de hombres. Fue una excelente estrategia que demostraba el ingenio militar y el liderazgo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fue capaz de bloquear el único lado vulnerable para proveer máxima protección. Eligió un lugar elevado para acampar. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió a los musulmanes que comiencen el combate sin que él diera la orden. Exhortó a sus compañeros a pelear con determinación, perseverancia y firmeza, infundiéndoles coraje y valor. Abu Sufyan, el comandante en jefe, les recordó a sus hombres el día de Badr, intentando infundirles más odio, y dijo: oh Bani Abd ad-Dar, fuisteis asignados para ser los portadores del estandarte, y vosotros sabéis que el estandarte es lo primero que el enemigo ataca. Si cae, también caemos nosotros. Entonces garantizad su cuidado y dejadlo en nuestras manos, que lo haremos por vosotros. De hecho, pelearon con coraje hasta que todos murieron en defensa del estandarte. Quraysh intentó sembrar la discordia entre los musulmanes. Primero, Abu Sufyan envió un mensaje a los Ansar diciendo: dejadnos que combatamos a nuestros primos y no interfiráis en el asunto. Pero el plan fracasó. La hora cero había llegado. Los 2 grupos se acercaron. Desesperados por el fracaso del primer intento, los quraishíes hacen otro intento con el mismo propósito, pero ahora con la asistencia del traidor Abu Amir al-Fasik. Era llamado el monje. Pero el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le puso el apodo al-Fasik,
el depravado. Como era el líder de la tribu Aus en el paganismo, no pudo tolerar la llegada del Islam. Dejó Medina para insistirles a los quraishíes que combatan. Dijo ser muy estimado y obedecido por su tribu, y que cuando lo vieran se unirían a él inmediatamente. Entonces fue el primero de la muchedumbre de Quraysh que se mostró. Gritó a su gente: «Oh gente de Aus, soy Abu Amir». Le respondieron: «A ninguno de nosotros nos complace verte, oh Fasik». Cuando los escuchó decir eso, dijo: «Mi gente debe estar influenciada por algún demonio», después de dejarle. Cuando la pelea comenzó, luchó ferozmente contra su gente. Esto también demostraba el terror que los quraishíes tenían en sus corazones a pesar de su supremacía numérica y bélica. Las mujeres de Quraysh que participaron en la batalla estaban lideradas por la esposa de Abu Sufyan, Hind ibn Utbah. Tocaban panderetas, eran idólatras, llamándoles héroes y valientes guerreros a sus maridos. El combate empieza ahora. Los dos grupos se aproximaron. El primer enfrentamiento lo tuvo el portador del estandarte, Talha ibn Abi Talha, el más distinguido de los idólatras. Era uno de los más valientes guerreros de Quraysh. Los musulmanes lo apodaron el martillo del batallón. Se adelantó montando su camello para desafiar a los musulmanes. La gente trató de evitarlo, debido a su bravura, pero Az-Zubayr avanzó para hacerle frente. No le dio chance de pelear al martillo, ya que se abalanzó sobre él como un león, lo tiró al suelo y lo mató con su espada. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, exclamó: «Allahu Akbar, Allah es el más grande». También elogió a Az-Zubayr cuando le dijo: «Todo profeta tiene un discípulo y Az-Zubayr es mi discípulo». Con rapidez, el combate se extendió. Los esfuerzos se centraban alrededor de los encargados de llevar el estandarte. El hermano de Talha, Uthman, se adelantó y tomó el estandarte, que yacía junto al cuerpo de su hermano, y dijo: «El que sostiene el estandarte tiene la obligación de protegerlo hasta que su cuerpo se bañe de sangre o hasta que sea golpeada su mano». Hamza ibn Abdul Muttalib lo atacó y cortó su brazo. La lucha siguió así hasta que 10 guerreros pertenecientes a Bani Abdarda fueron aniquilados. El espíritu de fe envolvía las filas de los musulmanes y se arrojaron con todas sus fuerzas sobre los idólatras sin importarles quién se interpusiera en su camino, y exclamaban: «Busco la muerte, busco la muerte». Abu Dujana, reconocido por la cinta roja en su cabeza, combatió con la espada del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Az-Zubayr dijo: «Me enfadé cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se negó a darme la espada y se la otorgó a Abu Dujana. Me dije a mí mismo: soy su primo del lado paterno, el primo de su tía Safía, un Qurayshi. Además, fui el primero que la solicitó, pero prefirió dársela a él. Por Allah, me fijaré cómo la usa». Entonces lo seguí y observé cómo se colocaba la cinta roja. Cuando los Ansar lo vieron, dijeron: «Abu Dujana se ha puesto la cinta de la muerte». Luego salió gritando: «Soy aquel que hizo un pacto con su amigo íntimo cuando estábamos bajo la palmera del lado de la montaña. El trato que hicimos consistía en que yo no pelearía atrás, sino que combatiría heroicamente en el frente con la espada de Allah y de su mensajero». Subhanallah. El que se interponía en el camino de Abu Dujana era aniquilado. Hamza ibn Abdul Muttalib
exhibió maravillosas acciones de heroísmo y coraje, creando confusión en las huestes de los incrédulos. A Hamza no lo mataron cara a cara, sino que lo asesinaron a traición, ya que era prácticamente imposible terminar con su vida en una honorable pelea. El asesino de Hamza, Wahshi, describió cómo mató a Hamza y dijo: yo era un esclavo que trabajaba para Jubair, cuyo tío paterno, Tuhaymah, fue herido en la batalla de Badr. Entonces, cuando Quraysh partió hacia Uhud, Jubair me dijo: si matas a Hamza, el tío de Muhammad, serás libre. Entonces, marché junto a la gente hacia Uhud. Solía describirse a sí mismo diciendo: soy muy bueno con la lanza. Cuando los dos grupos combatían, salí en busca de Hamza y lo vi en el medio de la contienda, matando e hiriendo al que se interponga en su camino. Wahshi dice: luego balanceé mi lanza y se la arrojé atravesando su estómago. Lo dejé ahí con la lanza clavada en su estómago hasta que murió. Solo lo asesiné para poder ganar mi libertad. Aunque la muerte del león de Allah, Hamza ibn Abdul Muttalib, fue una gran pérdida, todos pelearon con tanta ferocidad y eficacia que destruyeron la fuerte voluntad de los idólatras, dispersándolos. Subhanallah, parecía como si los 3.000 idólatras estuviesen peleando contra 30.000 musulmanes y no 700. Ibn Sa'ad dijo: Allah envió su ayuda a los musulmanes y cumplió con su promesa. Sahih al-Bukhari dijo en otra versión de Al-Bara' ibn Azib, y dijo: cuando los combatientes huyeron, sus mujeres pudieron ser vistas huyendo hacia las montañas, descubriendo sus piernas. Los musulmanes persiguieron a los enemigos, matándolos y recolectando el botín. La mayoría de los arqueros cometieron un gravísimo error que hizo cambiar el curso total de la situación y contribuyó a que hubiese una gran pérdida entre los musulmanes. A pesar de las estrictas órdenes y de las advertencias de su líder, 40 arqueros abandonaron sus posiciones ante la inminente victoria y por el deseo mundano de recolectar el botín. Consecuentemente, el flanco izquierdo quedó desprotegido. El hábil estratega Khalid ibn al-Walid vio la excelente oportunidad para atacar la retaguardia y rodearlos. Después de exterminar a Ibn Jubayr y a su grupo, se lanzaron contra la retaguardia de los musulmanes. Los politeístas volvieron nuevamente para recuperar el estandarte y lo levantaron haciéndolo flamear y combatir nuevamente. Los musulmanes, por lo tanto, se vieron atrapados entre dos frentes. Khalid y sus hombres los tomaron por sorpresa, forzándolos a elegir dos opciones: huir para salvar sus vidas abandonando a su ejército, o accionar poniendo en peligro su vida, reorganizar las filas de los musulmanes nuevamente y trabajar hacia la colina de Uhud, donde estaba el ejército rodeado. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, con su inigualable coraje, optó por la segunda alternativa. Elevó su voz para llamar a sus compañeros siervos de Allah. Lo hizo de ese modo a pesar de que su voz iba a ser oída por los idólatras antes que lo escuchen los musulmanes. Los llamó poniendo su vida en peligro debido a lo delicado que era la situación. Los idólatras lo reconocieron y llegaron a donde estaba antes de que lleguen los demás musulmanes. El primer grupo eran aquellos que solo les importaron sus vidas y huyeron despavoridos. El segundo grupo eran aquellos
que retornaron al campo de batalla, pero se mezclaron con los idólatras, de tal forma que no podían diferenciarse unos de otros. Ese grupo de musulmanes sufrió las consecuencias de la gran confusión y el desorden que prevalecía entre ellos. En ese momento de desesperación, alguien gritó: Muhammad ha muerto. Zabid bin ad-Dahdah llamó a su gente diciendo: Oh Ansar, si Muhammad ha muerto, Allah es eterno y nunca muere. Combatid en defensa de vuestra fe. Allah os ayudará y os dará la victoria. Un grupo de Ansar se unió a él y atacaron a los jinetes liderados por Khalid ibn Walid. Siguieron luchando hasta que él y sus amigos murieron. Tomaron sus armas y reanudaron la pelea, esforzándose en llegar al cuartel general, particularmente después de constatar la mentira sobre la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El tercer grupo de los musulmanes estaba compuesto por aquellos que únicamente les importaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eran notables compañeros. Entre ellos estaba Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib y otros quienes se esforzaron en proteger al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con mucha devoción. Este grupo de musulmanes estaban recibiendo severos ataques de los idólatras, pero los resistían y combatían, siendo 9 creyentes alrededor del mensajero de Allah. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: aquel que aleje a estos idólatras se le recompensará con el paraíso, o será mi compañero en el paraíso. Uno de los Ansar se adelantó y combatió a los idólatras, defendiendo al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam hasta que lo mataron. El mismo proceso se repitió una y otra vez hasta que los 7 Ansar murieron. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo a sus 2 compatriotas quraishíes: no hemos sido justos con nuestros compañeros. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam permaneció solo con los 2 musulmanes quraishíes. Es una narración de Abu Uthman, registrada por Bukhari Muslim, y dice: en ese momento no había nadie con el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepto Talha ibn Ubaidullah y Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ese fue el momento más difícil y peligroso para el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y dice así: Utbah ibn Abi Waqqas le arrojó piedras y una de ellas le dio en la cara. Su colmillo inferior fue lastimado, su labio inferior fue herido. También fue atacado por Abdullah ibn Ihad, quien hirió su frente. Abdullah ibn Qami'a, quien era un jinete experto, le pegó fuertemente con su espada en el brazo, y esta herida tardó aproximadamente 1 mes en sanar. Fue con tanta fuerza que 2 aros de su cota de malla penetraron en su mejilla. Toma esto de mi parte, soy Ibn Qami'a, decía mientras lo atacaba con todas sus fuerzas. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le respondió mientras que se limpiaba la sangre que emanaba de su rostro: le pido a Allah que te humille. En Al-Bukhari encontramos que su diente fue roto, su cabeza severamente herida, y mientras se limpiaba la sangre de ella, decía: ¿cómo pueden prosperar aquellos que lastiman la cara de su profeta y rompen su diente, mientras que él los llama a adorar a Allah? Acerca de este incidente, Allah subhanahu wa ta'ala, alabado sea, reveló el siguiente versículo del Corán y dice así:
no es tuya, oh Muhammad, sino de Allah. La decisión, si se vuelve con su misericordia hacia ellos o los castiga. At-Tabarani narra que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: la ira de Allah es inmensa para con aquellos que lastimaron el rostro de su mensajero, pero observó silencio por un momento y luego dijo: oh Allah, perdona a mi pueblo debido a que no tienen conocimiento. Subhanallah. Los dos Quraishíes fueron capaces de frenar a los idólatras e impedir que cumplan con su objetivo, hasta que el grupo de idólatras fue alejado de él. En una versión de Qais ibn Abi Hazim, registrada por el Bukhari, dijo: vi la mano de Talha paralizada debido a que protegió al profeta sallallahu alayhi wa sallam con ella en la batalla de Uhud. At-Tirmidhi registró que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo luego acerca de Talha: aquel que quiera ver a un mártir caminando por la tierra, que se fije en Talha ibn Ubaidullah. Los compañeros llegaron después de que el mensajero de Allah había sido herido. Tan pronto como llegaron, rodearon al mensajero con sus cuerpos y sus armas. El primero que llegó a brindar su ayuda fue Abu Bakr as-Siddiq. Me encontré con Abu Ubaida. Ambos nos acercamos a atender al mensajero de Allah de sus heridas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: id a vuestro hermano, sus acciones lo hacen merecedor de una morada en el paraíso. Noté como 2 aros de la cota de malla habían penetrado en su mejilla. Entonces traté de sacárselas, pero Abu Ubaida me dijo: por Allah, oh Abu Bakr, te lo ruego, permítemelo a mí. Empezó a sacárselas suavemente y con cuidado, utilizando su boca. Consecuentemente, su diente frontal se partió. Después traté de sacarle el segundo, pero Abu Ubaida me dijo que se lo dejara a él. Oh Abu Bakr, te pido en nombre de Allah que me permitas hacerlo a mí. Sacó el segundo anillo muy suavemente con su boca hasta que salió. Nos acercamos para atender a Talha y encontramos 10 heridas de espada en su cuerpo. El número de los idólatras se incrementaba y sus ataques se intensificaban. Escuché a un emigrante decir: he presenciado en el día de Uhud cómo llovían las flechas desde todas las direcciones, intentando matar al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ninguna de ellas dio en el blanco. Los musulmanes demostraron sacrificio y valor sin límites. Abu Talha, por ejemplo, cubría con su cuerpo al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam para protegerlo de las flechas del enemigo. Anas relató que en el día de Uhud, cuando la gente se dispersó y se alejó del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talha, que era un excelente arquero, quebró 2 o 3 arcos por la forma como los extendía para lanzar las flechas. Cuando un hombre pasaba cerca con sus flechas, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le decía: dadle las flechas a Abu Talha. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam veía como los paganos le lanzaban flechas, Abu Talha le decía: sacrificaría a mis padres por tu seguridad. No te asomes para que no te alcance una flecha. Prefiero morir a verte lastimado. Malik bin Sinan, el padre de Abi Sa'id al-Khudri, limpió la sangre de las mejillas del profeta sallallahu alayhi wa sallam con su boca. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dijo: escúpela. Pero Malik dijo: por Allah, jamás la escupiré. Luego siguió combatiendo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: aquel que quiera ver a un habitante del paraíso, que mire a este.
Tan pronto como volvió al campo de batalla, murió como mártir. Mus'ab ibn Umayr combatió con intensidad y bravura, defendiendo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Llevaba el estandarte con su mano derecha durante la pelea. Se la cortaron y utilizó la izquierda para llevar el estandarte, hasta que también se la cortaron. Entonces se arrodilló para llevarlo junto a su pecho. Ibn Qami'a lo mató pensando que era el mensajero de Allah y gritó anunciando que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam había muerto. Después el mensajero de Allah se dirigió a su ejército. Ka'b ibn Malik, que fue el primero que lo reconoció y vio al profeta, se aproximaba gritando tanto como pudo, diciendo: «Oh musulmanes, alegraos, el mensajero de Allah está aquí». Pero el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le señaló que permaneciera en silencio para que los idólatras no se enteraran. Cerca de 30 compañeros se reunieron en torno al profeta sallallahu alayhi wa sallam. El mensajero de Allah comenzó a planear una retirada a las colinas cercanas. Abu Talha dijo: «Fui uno de los que tuvo ganas de morir en el día de Uhud. En ese día mi espada se cayó de mi mano reiteradas veces. Una y otra vez se me caía y una y otra vez me levantaba». En una retirada con gran coraje y hombría, los musulmanes finalmente pudieron refugiarse en lo alto de la montaña de Uhud. De esa manera el genio militar de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam superó al de Khalid ibn Walid. Durante la retirada del mensajero de Allah hacia la colina de la montaña sallallahu alayhi wa sallam, una gran roca bloqueó su camino. El profeta sallallahu alayhi wa sallam trató de pasar por encima, pero debido a su pesada armadura y a sus heridas no lo pudo hacer. Talha se sentó en posición para que el profeta sallallahu alayhi wa sallam se parara sobre su espalda. Luego se levantó sobre ella. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo: «Talha, después de lo que hizo, es merecedor del paraíso». El mensajero de Allah se estableció en su cuartel general de la colina. Un grupo de la élite Qurayshi ascendió a la montaña. Eran liderados por Khalid ibn Walid y Abu Sufyan. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam imploró a su Señor diciendo: «Oh Allah, los idólatras no deberían estar por encima de nosotros». Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo a Sa'ad: «Hazlos bajar. ¿Cómo los voy a repeler yo solo?». El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam repitió la frase 3 veces. Sa'ad lanzó una flecha y mató a uno. Dijo: «Luego tomé otra y maté con ella a otro. Luego tomé una tercera y maté a otro». Por lo que bajaron de la montaña, me dije a mí mismo: «Este debe ser un arco bendito». Y lo guardé. Por eso lo mantuvo hasta su muerte y luego se lo pasó a su hijo. La mutilación de los mártires. Este fue el último ataque por parte de los idólatras contra el profeta. Algunos mutilaron los cadáveres de los musulmanes. Hasta llegaron a cortar sus estómagos. Hind ibn Utbah extrajo el hígado de Hamza y lo masticó para luego escupirlo. Ella, con las orejas y narices de los musulmanes, confeccionó aros y collares. Debido a las heridas de su cuerpo, Muhammad bin Maslama le brindó agua fresca al profeta Muhammad para que pueda beber. El profeta sallallahu alayhi wa sallam bebió y suplicó a Allah que le provea con cosas buenas. Debido a las heridas en su cuerpo, el mensajero de Allah sallallahu
alayhi wa sallam dirigió a sus seguidores sentado durante la oración, y también así lo hicieron los musulmanes. Cuando los preparativos de los idólatras para partir llegaron a su fin, Abu Sufyan subió a la montaña y gritó: ¿Está Muhammad entre vosotros? Pero no le respondieron. Luego preguntó: ¿Está Abu Bakr entre vosotros? Pero tampoco le respondieron. Preguntó: ¿Está Omar ibn al-Khattab entre vosotros? Pero tampoco le respondieron. El profeta sallallahu alayhi wa sallam les prohibió contestarle. Solo preguntó por estos tres. Esto era debido a que él y su gente sabían que el llamado del Islam dependía mucho de estas tres personas. Abu Sufyan luego dijo: os hemos aliviado de estos tres. Omar no pudo evitar contestarle lo siguiente: oh enemigo de Allah, aquellos que has mencionado están vivos. Allah ha mantenido lo que tú odias. Abu Sufyan dijo: la mutilación de vuestros cadáveres es algo que yo no ordené, pero tampoco me molesta. Luego gritó: Hubal es sublime. Hubal era un ídolo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿por qué no le contesta? ¿Qué le debemos responder? Y le preguntaron: digan: Allah es lo más sublime y alabado, y el más poderoso. Abu Sufyan dijo: hemos vengado el día de Badr, este día por aquel. La guerra tiene sus éxitos alternados. Omar les respondió: no es lo mismo. Nuestros caídos están en el paraíso, mientras que los vuestros están en el fuego. Luego Abu Sufyan dijo: acércate a Omar. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ve a ver lo que quiere. Entonces fue. Abu Sufyan le preguntó: te pido en el nombre de Allah que me digas la verdad. ¿Hemos matado a Muhammad? Omar ibn al-Khattab dijo: por Allah que no, y ahora está escuchando tus palabras. Después de la partida de los Quraishíes, la gente fue a ver a los heridos. El mensajero de Allah me mandó a buscar a Sa'ad ibn Arabi y me dijo: cuando lo veas, dile: la paz sea contigo. Zayd dijo: lo empecé a buscar entre los muertos hasta que lo encontré agonizando. Entonces le dijo: oh Sa'ad, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam te mandó saludos y te desea la paz. ¿Cómo te encuentras? Sa'ad dijo: y que la paz sea con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Infórmale que siento el aroma del paraíso. Dile a los Ansar que no tendrán excusa ante Allah si el mensajero de Allah es asesinado mientras los ojos de ellos parpadean. Después murió. Amr ibn Zabid, a quien le dijo que abrace el Islam, pero no lo había aceptado, lo vieron entre los heridos y le preguntaron: ¿qué te hizo venir aquí? Dijo: es por inclinación hacia el Islam. Creo en Allah y en su mensajero. He combatido del lado del mensajero de Allah hasta alcanzar este estado, y luego murió inmediatamente. Le informaron al mensajero de Allah acerca de él. Cuando se lo contaron, dijo: es uno de los moradores del paraíso, aunque no haya realizado ninguna oración. Subhanallah. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam les ordenó que los entierren en el mismo lugar donde habían muerto. Ordenó que no se los lave y que se les entierre después de sacarles sus armaduras y ropas de cuero. Lo enterraron de a 2 o de a 3 en un mismo pozo, y hasta 2 hombres con una misma tela. Mientras el profeta sallallahu alayhi wa sallam preguntaba quién sabía más del Corán, y al que más sabía lo enterraban primero. Dejaron el cadáver de
Handhalah y lo encontraron cerca de un lugar con el agua chorreando de su cuerpo. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a sus compañeros que los ángeles lo estaban lavando y les dijo: pregúntenle a su esposa. Le preguntaron y ella le dijo que se encontraba en un estado de impureza por haber mantenido relaciones sexuales con ella. Por eso, Hanhalal fue llamado Ghasil al-Malaika, lavado por los ángeles. Cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vio a su tío y hermano de leche, Hamza, mutilado, se entristeció muchísimo. Cuando su tía Safía vino a ver a su hermano Hamza, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le ordenó a su hija Al-Zubayr que le persuada de no verlo. Ella se negó y dijo: ¿por qué debo irme? He sido informada que lo han mutilado, pero esto fue en la causa de Allah y lo que pase en su causa nos satisface. Yo digo: Allah es suficiente y seré paciente si Allah quiere. Se acercó, lo miró, suplicó a Allah subhanahu wa ta'ala por él y dijo: ciertamente pertenecemos a Allah y a él retornaremos. Y le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone. Después el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ordenó que sea sepultado con Abdullah bin Jahsh, que era su sobrino y hermano de leche. Ibn Mas'ud dijo: nunca vimos al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam llorar tanto como lo hizo por Hamza. Lo dirigió hacia la Qibla, luego se paró cerca de su tumba y lloró mucho. Después de enterrar a todos los mártires y de haber alabado y suplicado a Allah subhanahu wa ta'ala, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam regresó a Medina. También pasó cerca de una mujer perteneciente a Bani Dinar, cuyo marido, padre y hermano fueron asesinados en Uhud. Cuando le informaron de las muertes, ella dijo: ¿cómo está el mensajero de Allah? Le respondieron: bien, gracias a Allah. Está bien como es tu deseo. Ella dijo: permítanme que lo vea. Se lo enseñaron y cuando lo vio dijo: todas las desgracias son insignificantes mientras estés a salvo. Subhanallah. Por la tarde del día sábado, el 7º del mes de Shawwal, del año 3 después de la Hijra, el mensajero de Allah retornó a Medina. Al llegar a su casa, le entregó la espada a su hija Fátima y le dijo: oh hija mía, lava la sangre de esta espada. Por Allah, me ha sido de gran utilidad. Ali ibn Abi Talib, el marido de Fátima, de su hija y su primo, también le dio su espada y le dijo: y lava la sangre de esta. Por Allah, me ha sido de gran utilidad. Después, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Sahel ibn Hanif y Abu Duyana han sido tan valientes como lo has sido tú en el combate. La mayoría de los relatos confirman que 70 fueron los muertos de los musulmanes. De los politeístas, 22 fueron muertos. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam temía que los idólatras pudieran pensar en volver y atacar Medina. Es por eso que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decidió salir a perseguir al ejército pagano de la Meca. El profeta sallallahu alayhi wa sallam convocó a la gente para que combatan a los enemigos del Islam. Esto lo hizo en la mañana del domingo, al día siguiente de Uhud. Dijo: nadie vendrá con nosotros a pelear, excepto aquellos que partieron en Uhud. Subhanallah.
La preocupación del mensajero de Allah de un posible retorno de los idólatras probó ser cierta. Un grupo le decía al otro: regresemos y aniquilemos sus tropas. La mayoría de los politeístas determinaron embarcarse en el riesgoso proyecto. Ma'bad dijo: Muhammad ha salido para enfrentarse a vosotros con un numeroso ejército. Reunió a los que no participaron en Uhud. Al tomar conciencia de estas noticias, el terror y el pánico se apoderó de ellos y decidieron regresar a la Meca.